Sí, eso. Bueno, querida, acá me llegó un seminario, una cosa que, bueno, después te cuento. Bueno. No sé. Buenas Hola. tardes. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Gabriela. Hola, buenas tardes. Bárbaro, ¿me escuchan bien? Bueno, vamos a ir iniciando. Entiendo que va a seguir llegando gente, está llegando más gente que está en la sala de espera. Y los vamos a seguir admitiendo. Bueno, si se me escucha bien, entonces voy a proceder a arrancar este encuentro. Veo que hay gente saludando desde lugares muy distintos, Canarias, Bahía Blanca, es decir, desde muchos sitios, no solo de la Argentina, porque realmente, bueno, amerita ser parte de este encuentro, escuchar al doctor Carlos Lomas. En principio, bueno, esta es la primera jornada de la Semana UNIPE Virtual y estamos arrancando. Esta es el área de letras, así que vamos a tener durante la semana 3 actividades. Empezamos con esta actividad inaugural a cargo del doctor Carlos Lomas, y para, digamos, empezar este encuentro, lo que quisiera es darle la palabra al director del Departamento de Humanidades y Arte de la Universidad Pedagógica Nacional, Sebastián Abad, que está con nosotros para que, bueno, abra formalmente este espacio y también dé la bienvenida a nuestro invitado del día de la fecha. Adelante, por favor, Sebastián. Gracias, Gabriela. Bienvenidos, bienvenidas. Un agradecimiento especial al profesor Lomas. Ahora voy a decir unas palabras. Primero, una mini aclaración respecto de lo que decía Gabriela. Gabriela es la referente del área de letras del departamento. En el caso de nuestro departamento, que es Humanidades y Arte, tenemos como distintas zonas donde hay conferencias y talleres. Esta es la zona letras, también está la zona alfabetización, la zona historia y la zona filosofía. Tenemos una linda oferta para quienes quieran participar. Todo lo que abarca el Departamento de Humanidades está presente allí. Respecto de la jornada de hoy, en este mismísimo momento, con nuestro invitado, Carlos, quería simplemente decirles que esto es como una especie de revancha, pero no es una gran revancha, porque nosotros el año pasado íbamos a invitar al profesor a que se hiciera presente en el sentido antiguo de la presencia, que es la presencia física. Es un poquitito viejo lo que estoy diciendo, decir que física es presente, pero bueno, queríamos que el profesor estuviera presente de manera habitual prepandemia y no pudo ser, justamente porque surgió la pandemia. Y lo queríamos invitar al profesor por diversas razones. La primera es que nosotros somos una institución joven y Gabriela y Viviana están a cargo de una carrera y de un área también joven, que tiene un enorme potencial, que es el área de letras y la carrera de letras, profesorado y licenciatura, pero que como todo lo que es joven necesita, por lo menos nosotros que somos humildes, lo vemos así, de la experiencia de los que tienen una trayectoria no tan joven. Con esto no estoy diciendo que el profesor no es joven de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que tiene más trayectoria que nosotros, y nosotros podemos aprender mucho
Por esa razón lo quisimos invitar al profesor por su trayectoria. También lo quisimos invitar porque nuestro propósito estructural como departamento es tratar de generar redes a nivel regional e internacional, no solamente respecto de las personas con las que podemos conversar en español, sino con otros espacios de la cultura en general. Y básicamente queremos hacer esto por lo que decía al principio, porque somos nuevos, nuevas. Y los que son nuevos y nuevas tenemos que pedir ayuda y aprender de los demás. En este caso vamos a tratar de aprender de lo que nos diga el profesor. Yo no voy a presentar la trayectoria del profesor, simplemente la reconozco. Le agradezco a Gabriela que lo haya invitado y le dejo a Gabriela la tarea de presentarnos el camino que hizo el profesor, que explica de suyo por qué está acá. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, gracias a vos, Sebastián, por estar acá. Gracias a todos los que y a todas las que están presentes en este encuentro. Y gracias a nuestro invitado, el profesor Carlos Lomas. Me está acompañando también, como dijo Sebastián, Viviana Arre, que es coordinadora de la carrera de Letras. Pero para empezar con este encuentro y con esta actividad académica, les voy a presentar a Carlos Lomas, a quien seguramente ya conocen, pero me gustaría mencionar algunos de los hitos de su carrera académica. Carlos Lomas García, entonces, es doctor en Filología Hispánica, ha sido catedrático de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto número 1 de Educación Secundaria de Gijón, profesor asociado del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo, asesor de formación del profesorado en el Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón, fue director de la revista Signos, fue codirector de la revista Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, que se publica actualmente también, que ha sido publicada siempre por Editorial Graó. Y los temas centrales que han sido parte de su trayectoria académica han sido la educación lingüística y literaria, lo que llamamos didáctica de la lengua y la literatura como área aquí, y bueno, a partir de esta especialización ha participado en numerosísimos encuentros, congresos, cursos, jornadas, y ha publicado una enorme cantidad de textos vinculados a esta área disciplinar. No voy a enumerar, por supuesto, sus artículos, pero que son prácticamente innumerables, pero sí voy a mencionar algunos de sus libros: El espectáculo como deseo, Usos y formas de la persuasión publicitaria, Cómo enseñar a hacer cosas con palabras, Teoría y práctica de la educación lingüística, Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua, libro que escribió con Andrés Osoro y Amparo Tuzón, Érase una vez la escuela, Los ecos de la escuela en las voces de la literatura, El otoño del patriarcado, Luces y sombras de la igualdad entre mujeres y hombres, y El poder de las palabras. Estas son algunas de sus publicaciones, o sea, tenemos el privilegio de estar frente a un especialista con una amplísima trayectoria en la didáctica disciplinar. Así que, nuevamente, muchas gracias al doctor Lomas por acompañarnos, y le vamos a dar la palabra sin más demora para que pueda hablarnos del tema que en este día va a presentar. Por lo tanto, adelante, doctor, todo suyo, el espacio para que podamos escucharlo. Bien, buenas tardes en Argentina. Buenas tardes en otros países latinoamericanos que sé que van a seguir esta videoconferencia en directo, y buenas noches ya en España. Es para mí un inmenso placer estar con ustedes, aunque, como antes se dijo, pues hubiera querido estar el año pasado en vivo y en directo y compartir con ustedes pues tiempos, afanes, utopías, experiencias e ilusiones en torno a la educación y en torno en concreto a la enseñanza del lenguaje en los tiempos revueltos en los que vivimos. La pandemia de la COVID-19 impidió ese viaje,
y lo ha dejado en suspenso, y espero que esa sea una asignatura pendiente que pronto aprobemos. Por mi parte, nada deseo más que acudir a su hermoso país y compartir con ustedes ilusión, experiencias y trabajo. Gracias, por tanto, también a Gabriela Fernández y a Viviana Arre por la invitación que me han hecho a participar en esta videoconferencia organizada por la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina. Me gustaría compartir con ustedes algunas ideas, algunas experiencias, algunas ilusiones, algunas incertidumbres y también, por qué no decirlo, algunas utopías en torno a la enseñanza del lenguaje, entendida como un aprendizaje de la comunicación humana. De ahí el título que encabeza esta videoconferencia: enseñar lenguaje para aprender a comunicarse. Y en este sentido me gustaría iniciar mis palabras enunciando algunos interrogantes en la esperanza de que en la búsqueda de respuestas a esos interrogantes encontremos algunas claves que nos ayuden a entender mejor las cosas que hacemos como enseñantes de lenguaje e incluso, yo diría, como enseñantes de otras materias. Interrogantes como los siguientes: ¿para qué y cómo enseñamos lenguaje en la educación obligatoria? ¿Cuál es el objetivo esencial de la enseñanza del lenguaje? ¿Se trata de enseñar el saber lingüístico sobre la lengua, tal y como está acuñado por las diferentes lingüísticas? ¿O se trata también y sobre todo de enseñar a saber hacer cosas con las palabras? ¿Aprenden de verdad las alumnas y los alumnos las cosas que les enseñamos en las aulas? Y si no siempre es así, ¿en qué aspectos convendría cambiar lo que hacemos habitualmente en las clases de lenguaje? Fíjense en este enunciado interrogativo. ¿Qué debe saber un alumno o una alumna para usar las palabras de una manera correcta, adecuada, coherente y eficaz en los diferentes contextos comunicativos de su vida personal y social? Y en consecuencia, ¿qué debe saber y saber hacer el profesorado de lenguaje y de otras materias para enseñar a usar las palabras en las aulas de la educación primaria, de la educación básica, de la educación secundaria, del bachillerato, de la educación media, incluso de la educación superior universitaria? ¿Saben hablar nuestras alumnas y nuestros alumnos? ¿Cómo hablan? ¿Cómo desea la escuela que hablen? ¿Se hablan las clases de lenguaje o las clases de lenguaje empiezan con un profesor o una profesora que entra en el salón de clase y dice: silencio, por favor, empieza la clase de lengua? ¿Qué significa hablar bien? ¿Quién dictamina o determina lo que es un uso legítimo de la lengua y lo que es un uso ilegítimo? ¿Ese dictamen es de naturaleza estrictamente lingüística o pedagógica? Es un dictamen de naturaleza sociopolítica que asocia los usos legítimos del lenguaje a los usos de las clases más acomodadas de nuestra sociedad y condena y sanciona los usos ilegítimos de las clases populares o de las clases desprovistas de poder político y social. Evidentemente, el alumnado que asiste a las aulas habla, y habla de una determinada manera. Lo que ocurre es que a menudo habla de una manera que la escuela sanciona como ilegítima o no valora de manera suficiente. Es evidente que la escuela desea que hablen de otras maneras, que cedan a los usos estándar, incluso culto de la lengua, pero eso no puede hacerse en detrimento de la valoración positiva de los usos sociales y dialectales del habla de nuestros estudiantes. En cuanto a la lectura y a la comprensión lectora. En cuanto a la lectura y a la comprensión de lo leído, ¿qué textos e hipertextos leen? ¿En qué contextos? ¿En contextos escolares tan solo? ¿En contextos informales? ¿En contextos familiares? ¿En contextos relativos al grupo de iguales? ¿En los contextos de la ventana electrónica del televisor y del diluvio de información que nos ofrece Internet? ¿Leen textos impresos? ¿O leen también y sobre todo textos digitales? ¿Entienden lo que leen? ¿Y las tareas de la lectura y de la comprensión lectora son tareas específicas y exclusivas de las clases de lenguaje? ¿O han de ser tareas en las que esté implicado todo el profesorado, enseñe lo que enseñe y donde lo enseñe? Volveremos sobre estos interrogantes y sobre algunas respuestas posibles a estos interrogantes más adelante.
Miren, quienes se dedican a la didáctica del lenguaje y de la literatura saben que en los últimos 40 años aproximadamente hemos asistido a la transición entre lo que se ha denominado un enfoque gramatical de la enseñanza del lenguaje a un enfoque comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua. De poner el énfasis en la importancia de adquirir conocimientos sobre la gramática normativa de la lengua, se ha pasado a la reflexión sobre la urgencia de enseñar en las aulas los conocimientos, las habilidades y las estrategias que permiten un uso no solo correcto, sino también coherente, adecuado y eficaz de la lengua en los diferentes contextos de la comunicación humana. Y por tanto, el énfasis ha pasado del énfasis gramatical, centrado en un cierto saber filológico sobre la lengua, en el conocimiento de las categorías gramaticales y la normativa escrita de la lengua, al énfasis en las habilidades comunicativas de las personas y en la adquisición de las destrezas que permiten a las personas comportarse competentemente desde un punto de vista comunicativo. Y ahí el concepto esencial no ha sido tanto el concepto de competencia gramatical, en el que yo me formé cuando era adolescente y joven, como el concepto de competencia comunicativa. Un concepto que me imagino ustedes conocen de sobra y que en estos momentos inspira, al menos en teoría, la inmensa mayoría de los currículos, programas de enseñanza y lineamientos curriculares, pues en la totalidad de los países que yo conozco al menos. Todo esto, esta transición entre un enfoque gramatical y un enfoque comunicativo, tiene que ver, por una parte, con la evolución de las ciencias del lenguaje, que han abandonado una corriente inmanentista y abstracta para dar paso a un enfoque más pragmático y sociolingüístico que se ocupa del estudio de los usos lingüísticos de las personas y no tanto del conocimiento formal del sistema abstracto inmanente de la lengua, como dijera Saussure, pero tiene también mucho que ver con la reflexión pedagógica en torno a los límites del conocimiento gramatical a la hora de garantizar conductas comunicativas adecuadas y competentes. Como dijo hace ya más de un siglo Rodolfo Lenz, un ilustre lingüista chileno, si conocer a fondo la gramática fuera condición indispensable para ser artista del lenguaje, poeta, escritor u orador, ¿por qué no son los mejores gramáticos a la vez los más grandes escritores? La ironía de Rodolfo Lenz no menosprecia ni mucho menos el valor del saber gramatical. Les anticipo que yo no estoy predicando el destierro de la gramática de las aulas, sino que la idea de que el conocimiento gramatical, y yo diría aún más el conocimiento metalingüístico, ha de ponerse al servicio de la mejora de las competencias comunicativas de las personas. No tiene sentido en sí mismo el saber gramatical por sí mismo, salvo para los gramáticos y los profesores de lenguaje. Pero evidentemente el saber filológico en sí mismo no tiene sentido si no es un saber que se activa en el uso lingüístico y que ayuda precisamente al desarrollo y a la mejora de su uso lingüístico y comunicativo de las personas. Por eso, frente a ese enfoque filológico tradicional, del que venimos, mi generación y generaciones anteriores, que es heredero pues, del auge de los enfoques estructuralistas y generativistas de la lengua y de la gramática tradicional y de la gramática normativa y de la imposición de la academia más rancia de métodos de enseñanza absolutamente obsoletos, pues todo eso ha dado paso a un enfoque mucho más pragmático, sociolingüístico y discursivo, que tiene su origen en los estudios de la etnografía de la comunicación de autores como Delhaims y John Gumper, que ya en los años 60 dijeron algo tan sensato como que para comunicarse no es suficiente con conocer la lengua, el sistema lingüístico, si quieren ustedes, como decía Rodolfo Lenz, la gramática de la lengua. Es necesario igualmente y sobre todo saber cómo utilizarla en función del contexto social. Lo que hace Delhaims, a partir de finales del siglo pasado, dando pie a un profundo giro copernicano, a un profundo corte epistemológico en la lingüística contemporánea, pero también dando soporte disciplinar y epistemológico a los enfoques comunicativos de la ciencia de la lengua, lo que hace, insisto, Delhaims no es otra cosa que insistir en la idea que decía Rodolfo Lenz, el lingüista chileno. La gramática por sí misma no garantiza una conducta comunicativa competente, adecuada, coherente y eficaz en los diferentes contextos y situaciones de la vida personal y social de la gente. Es necesaria la adquisición de otras habilidades en el uso del lenguaje que no son de naturaleza estrictamente gramatical, o al menos de esa manera de entender la gramática que entendía pues, la lingüística tradicional. Bien, a partir de aquí aparece, como les dije, el concepto de competencia comunicativa, que es un concepto complejo, que no es de naturaleza pedagógica, sino lingüística, que proviene, como les decía antes, del mundo de la sociolingüística y de la etnografía de la comunicación y de la mano de autores, sobre todo, como Delhaims y John Gumper.
Posteriormente, algunos didactas de la lengua, como Canale y Swain, entre otros, utilizan las aportaciones antropológicas y sociolingüísticas de la etnografía de la comunicación en el estudio del uso lingüístico real de las personas en contextos concretos de comunicación para apoyarse desde el punto de vista epistemológico en la construcción de un enfoque educativo de carácter comunicativo y funcional, como es el actualmente denominado enfoque comunicativo y sociocultural de la enseñanza del lenguaje, que plantea que la competencia comunicativa es, como decía Jaimes, todo aquello que un hablante debe saber y saber hacer para comportarse comunicativamente de una manera adecuada al contexto, a la situación de comunicación, a las intenciones comunicativas, a las características del auditorio. Algo a lo que, por cierto, ya aludieron antiguos retóricos como Cicerón, Quintiliano y tantos otros, ¿no? Pues bien, el concepto de competencia comunicativa es un concepto mucho más complejo e integrador que el concepto de competencia gramatical. Si el concepto de competencia gramatical se puede entender como la gramática innata, como decía Chomsky, de un hablante oyente ideal, es decir, como la capacidad innata de un hablante oyente ideal para adquirir y desarrollar el lenguaje, o bien como un conocimiento académico de la gramática de la lengua, frente a este concepto que al fin y al cabo es bastante restringido, aparece el concepto de competencia comunicativa que integra el concepto de competencia gramatical, pero que integra otras competencias. La competencia sociolingüística o sociocultural, que tiene que ver con la capacidad de las personas para adecuarse al contexto de comunicación y, por tanto, para hacer un uso apropiado de la lengua en los diferentes contextos de la situación humana. La competencia textual o discursiva, que tiene que ver con la capacidad que tienen algunas personas para producir y comprender diferentes tipos de textos con coherencia y con cohesión, conceptos que vienen en buena medida de la lingüística del texto. La competencia estratégica, que tiene que ver con la capacidad de las personas para ser eficaces en la interacción y, por tanto, para regular los intercambios comunicativos. Y de un tiempo a esta parte, otras dos competencias que son especialmente significativas. Una desde el punto de vista educativo, que es la competencia literaria, que no sería sino una versión de la competencia textual, entendida como un conjunto de conocimientos, de hábitos lectores y de actitudes que favorecen la lectura, la escritura y el disfrute de los textos literarios o de intención literaria. Y luego, evidentemente, como nos ha tocado vivir a finales del siglo pasado y a los inicios de este siglo, lo que podríamos llamar la competencia mediática, que tiene que ver con una serie de conocimientos, de habilidades y de actitudes en el análisis y en la interpretación crítica de los textos y hipertextos de la comunicación de masas y de Internet. Fíjense, por tanto, que la competencia comunicativa incluye al menos hasta estas 6 subcompetencias, de las cuales tan solo una sería, siguiendo a Chomsky, innata, que es la competencia lingüística gramatical, si la entendemos como la capacidad innata de las personas para adquirir y desarrollar el lenguaje. Como dice Chomsky, de la misma manera que los pájaros aprenden a volar porque tienen alas, las personas aprendemos a hablar en interacción con otras personas, pues porque tenemos la facultad del lenguaje. Y nadie aprende a hablar en la escuela, se aprende a hablar en el seno de la familia. Por lo tanto, la adquisición del lenguaje oral es básicamente una adquisición que podríamos denominar biológica, natural o innata. Pero salvo esta competencia que hasta cierto punto es innata, porque luego la adquisición de la competencia lingüística en el ámbito del lectoescritor ya no es tan innata, precisamente ahí la escuela tiene una tarea alfabetizadora ineludible, salvo esta competencia, las demás aprenden. Y por tanto no son naturales, no son biológicas. No todos somos iguales ante la lengua, porque todos somos desiguales en el uso del lenguaje. Porque ahí los aspectos sociolingüísticos, textuales, mediáticos, estratégicos, determinan mucho el grado de competencia comunicativa de las personas, en función de una serie de aprendizajes de carácter sociocultural que tienen lugar en el seno de la familia y del contexto cultural de las personas, pero también en el seno de la escuela y en el seno de la sociedad en que vivimos. A esto volveremos muy brevemente. Por tanto, si la competencia gramatical por sí sola no garantiza el desarrollo de las habilidades comunicativas de las personas hasta un grado de competencia que podríamos, en fin, acordar que es necesario, entonces, ¿quiénes tienen competencia comunicativa? Voy a compartir con ustedes este texto que se llama Lingüistas, que es un texto escrito por Mario Benedetti. En él, Mario Benedetti, utilizando un registro muy cercano al mundo académico, yo diría a la pedantería más absurda, y obviamente lo hace de manera irónica, narra una escena que tiene lugar al finalizar un congreso internacional de lingüistas. Una escena que tiene que ver con una hermosa taquígrafa
que merece una serie de comentarios por parte de los lingüistas que asisten allí, y en función de esos comentarios y por tanto de esa conducta comunicativa podemos deducir quiénes entre quienes asistían al Congreso Internacional de Lingüistas tienen competencia comunicativa y quiénes no. Leamos juntos el texto. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y sus papeles y se dirigió a la sala abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y deconstruccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la gramática. La ironía textual de Benedetti es evidente al utilizar un registro muy cercano al mundo académico y un tanto, yo diría, erudito y pedante. Por tanto, tras la ovación con la que concluyó el Congreso Internacional de Lingüística, una hermosa taquígrafa recogió sus lápices y se dirigió hacia la salida, habiéndose paso entre un centenar de lingüistas que no pudieron dejar de observar su garboso desplazamiento, con una admiración que tuvo, como veremos ahora, una serie de expresiones verbales. De pronto las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. De pronto lo que pasaba en el cerebro de aquellos lingüistas se tradujo en palabras que fueron dichas. ¿Y en qué medida? Pues alguien dijo, ¿qué sintagma? ¿Qué polisemia? ¿Qué significante? ¿Qué diacronía? ¿Qué cetera ceterorum? ¿Qué zungetspinge? ¿Qué morfema? La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído, cosita linda. Más allá de una lectura de género, que también admite el texto, parece evidente que la persona con un mayor grado de competencia comunicativa, con una mayor capacidad de adecuación a las características de la situación comunicativa, fue el ordenanza, que dijo lo que había de decir ante la hermosura de la taquígrafa y no profirió las acuñaciones fónicas pedantes y absolutamente inadecuadas e inútiles de los lingüistas. Un ejemplo un tanto irónico de cómo no siempre la conducta comunicativa adecuada y competente es la de los lingüistas y la de los gramáticos, sino la de otra gente que ha adquirido esas habilidades por otras vías. Y es que el lenguaje, como decía Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística contemporánea y el padre de la lingüística estructural, el patriarca de alguna manera de la lingüística de los 2 últimos siglos, el lenguaje es una cosa demasiado importante como para dejársela a los lingüistas. Entremos ya en cuestiones que tienen más que ver con contenidos. Hablábamos antes de la lectura y de la comprensión lectora y de cómo era una tarea que no es específica del profesor del lenguaje. Pues bien, en ese sentido, al contrario que ocurre con la adquisición del lenguaje oral a tempranas edades, que es espontánea en contextos de interacción familiar y vecinal, el aprendizaje de la lectura y el aprendizaje de la comprensión lectora es evidente que es un aprendizaje que no es natural, que no es biológico, que es cultural y que se produce en otros lugares en el seno de las instituciones escolares, a través de los procesos de alfabetización que impulsa la escuela desde tempranas edades hasta, yo diría, que finalizar la escolaridad. Pues bien, conviene en ese sentido, en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la lectura y de la comprensión lectora, que las actividades orientadas a fomentar la comprensión lectora, actividades, por ejemplo, orientadas a identificar entre ideas principales y secundarias, entre información y opinión, entre datos e ideas, entre hechos y argumentos, el conocimiento del léxico del texto, la identificación de la intención del autor, del tipo de texto del que se trata, del contexto en el que el texto funciona socialmente, son esenciales no solo en las clases de lenguaje, sino también en todas las materias del currículo. ¿Y por qué? En primer lugar, porque la adquisición de los contenidos de las diferentes materias del currículo tiene como condición indispensable, como condición necesaria, el dominio de las formas del discurso de las disciplinas. Es decir, el aprendizaje de las matemáticas exige el conocimiento del discurso de las matemáticas. El aprendizaje de la historia exige el conocimiento de las formas del decir del discurso de las ciencias sociales. Y así sucesivamente. Por tanto,
el lenguaje es una herramienta esencial en la adquisición de aprendizajes escolares y culturales, y por ello es importante insistir en la idea de que no sé si ustedes oyen una distorsión de fondo. Perdón, hay alguien con el micrófono abierto, le pedimos que desactive el micrófono. Puede ser que sea Paola Eugenia Gómez, que no está muteada. Paola, por favor. Puede ser Anabel Sí, Ochoa exacto. también. También eso iba a decir. Ahora parece que sí. Bien, les estaba diciendo, y lo reitero porque quizá han tenido dificultades en oírlo, que el aprendizaje de los contenidos de las diferentes disciplinas o asignaturas exige como condición indispensable el conocimiento de las formas del discurso de esas disciplinas, que el aprendizaje de las matemáticas exige el dominio de las formas del decir de las matemáticas, que el aprendizaje de las ciencias sociales exige el conocimiento y el dominio del léxico y de las formas del decir de las ciencias sociales, y así sucesivamente en todas y cada una de las materias del currículo. Aunque solo fuera por esta razón, es importante que todo el profesorado entienda que es profesor de lenguaje, enseñe lenguaje o enseñe otras materias, y que por tanto la reflexión metalingüística y la reflexión sobre las formas del decir de las disciplinas es esencial en el aprendizaje escolar, y que por tanto ha de organizar actividades orientadas a la evaluación de la comprensión lectora de los textos de matemáticas, de los textos de historia, de los textos de filosofía, de los textos de biología, de los textos de las diferentes disciplinas que enseñe. Por tanto, es muy importante entender esto. Enseñemos lo que enseñemos, todos y todas somos profesores y profesoras de lenguaje. Algunos de manera directa y específica, porque así aparece en nuestro título académico, y enseñamos una materia que se llama lenguaje, o lengua castellana, o literatura, etcétera, etcétera. Pero quienes imparten enseñanzas en otras materias, en ciencias sociales, en matemáticas, en biología, en filosofía, también enseñan lenguaje. Primero, porque que yo sepa no enseñan con gestos, enseñan a través del uso de la palabra que hacen en sus clases. A la vez, tiene que interpretar las formas del decir del alumnado que responde de manera oral o escrita a las interpelaciones que le hace para comprobar y evaluar si aprenden o no lo que enseña. Y en tercer lugar, por lo que les decía, cuántas veces las dificultades de acceso a un contenido académico no son dificultades de naturaleza disciplinar, sino lingüística. Dicho de otra manera, cuántas veces, lo sabemos como docentes y como padres y madres, cuántas veces un problema matemático no es resuelto de manera acertada porque está mal enunciado lingüísticamente, porque no se entiende lo que dice el problema matemático, no se entiende a qué tipo de resolución invita el problema. Si hay una dificultad de comunicación lingüística, difícilmente puede resolverse el problema desde el punto de vista matemático. Pues bien, también conviene insistir en la idea de que al enseñar a leer, al enseñar a entender y al enseñar a escribir, la escuela no solo contribuye al aprendizaje escolar de los contenidos educativos de las materias del currículo, que es aquello a lo que acabo de referirme. También conviene insistir que al aprender a leer, a entender y a escribir, el alumnado aprende también a usar el lenguaje escrito en su calidad de herramienta de comunicación entre las personas y entre las culturas. Y por tanto, el sentido del aprendizaje lingüístico no es un sentido estrictamente académico, es un sentido también personal y social. Y esto es muy importante. Al contrario que quizá otras disciplinas que tienen una función más académica, que comienza y concluye cuando cursan esas asignaturas que apenas van a ver en el futuro en su vida real, el lenguaje es algo que nos constituye como seres humanos. Como decía Octavio Paz, somos palabras, estamos hechos de palabras. No es posible entender al ser humano sin las palabras. Y por tanto, si es algo que nos constituye desde que nacemos hasta que morimos. Y el uso de las palabras no es inocente, lo lingüístico es político, y la reflexión en torno a las palabras y su uso debe ser algo esencial a lo largo y ancho de toda la escolaridad obligatoria y no obligatoria que cursan las personas en nuestras sociedades. Bien, por ello, como dice Juan José Millás, el escritor español, conviene no olvidar que no escribimos para ser escritores ni leemos para ser lectores. Ni escribimos para ser escritores escolares ni leemos para ser lectores escolares. Escribimos y leemos para comprender el mundo, lo dijo Freire. Y por tanto nadie debería salir a la vida sin haber adquirido esas habilidades básicas en el uso del lenguaje y en concreto en el uso de la lectura y de la escritura. Un uso que no debe remitir tan solo a la lectura literal, sino también a la inferencial y a la lectura crítica.
leer no solo decodificar grafías, es una manera de acceder a la comprensión del mundo y al entendimiento de la palabra como antesala del entendimiento del mundo en que vivimos. Bien, de ahí pues la importancia que tiene el fomento de la lectura, la mediación lectora, el impulso alfabetizador de las instituciones escolares y el énfasis lector al que invitan otras instituciones como por ejemplo el mundo editorial. Veamos un momentito esta pequeña campaña publicitaria sobre la importancia del gusto por la lectura. Las palabras esconden historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Las une caprichosamente la mano de un autor que decide que érase una vez va antes que una princesa en un reino muy lejano que pese a las adversidades tendrá un glorioso futuro. Coge aire. Las palabras son símbolos, imágenes, pero también son sueños, tus sueños, mis sueños, los sueños de un desconocido. Me gusta soñar, me gustan las palabras, dejarme llevar a mundos lejanos en el tiempo y en el espacio. Las palabras causan alegrías, tristeza, risas y lágrimas. Nos hacen viajar, nos hacen dudar. ¿Conseguirá escapar? ¿Volverán a encontrarse? ¿Y lo logrará? ¿Tendrá un final feliz? La curiosidad nos deja absortos en la lectura y la intriga se apodera de nosotros. No puedes parar de leer, imposible. Deseas saber cómo acaba la historia, pero al mismo tiempo no quieres que termine nunca. ¿Quién llama a tu puerta? Vuelves a la realidad. ¿Quién será? ¿Por qué me arranca de mi historia? Vences a la intensa atracción que te une al libro como un imán. Tus pies avanzan hacia la puerta, pero tu mente sigue cautivada por el relato. 3 pasos. 1, 2, 3. Abres la puerta. Sonríes. Lo siento, se equivoca. No puedes esperar más. Te abalanzas sobre el libro como un depredador. ¿Qué va a pasar? Lo abres y ante ti más de 354 páginas de suspiros, 250.000 frases que hacen que tu corazón lata más rápido, palabras que resuenan en tu cabeza. Me gusta la intriga. Me gusta emocionarme. Me gusta el suspense. Me gusta dudar. Me gusta imaginar. Me gusta... Sí, me gusta leer. Bien, valga este ejemplo de una campaña de animación a la lectura, de fomento al lector, de mediación lectora, en este caso de naturaleza editorial, para hacer algunas reflexiones y ir concluyendo ya esta plática en torno a la educación literaria, que tiene un ámbito específico en el mundo escolar. Y no solamente lo tiene, sino que ha de tenerlo. Porque no podemos olvidar que para la inmensa mayoría de los alumnos y de las alumnas en nuestras sociedades, la escuela es la única oportunidad cultural que tienen de acceder al mundo de la literatura. El derecho a las palabras de la literatura es un derecho que tan solo la escuela puede fomentar y garantizar, porque para la inmensa mayoría de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, en su mundo real, en su mundo cotidiano, en su mundo familiar, la literatura no es un referente cotidiano, escasean los libros, no hay hábitos lectores, y por tanto, si la escuela no fomenta el hábito lector y las actitudes de aprecio y disfrute de la experiencia literaria, difícilmente fuera de la escuela alguien va a adquirir ese hábito y ese aprecio. Y por tanto, la competencia literaria es un objetivo específico de las enseñanzas democráticas y sin que ello deba conducirnos a una visión sacralizada de lo literario o una consideración absolutamente canónica de lo que es o no literatura, es evidente, insisto, que el acceso a la ficción literaria es un acceso que a menudo tan solo está al alcance de tantas y tantas personas gracias a la acción de una maestra, de un maestro que se empeña en estimular el hábito lector, la escritura creativa y el aprecio, por tanto, de la experiencia literaria. Y en ese sentido podríamos de nuevo hacernos algunas preguntas, como hicimos al inicio de esta conversación, en torno a la educación literaria. ¿Cuáles son los objetivos de la educación literaria en la enseñanza obligatoria? ¿Cómo se ha concebido tradicionalmente la enseñanza de la literatura? Al menos en el mundo europeo, pero tengo la sensación de que en buena parte también del mundo latinoamericano también. En la educación obligatoria y especialmente en el bachillerato.
y cómo conviene enseñar o entender la educación literaria en los tiempos revueltos en que vivimos. ¿Cuáles son los objetivos de la educación literaria? Al menos en la enseñanza obligatoria, al menos hasta los 16 o 18 años. El objetivo esencial de la educación literaria es transmitir el patrimonio literario tal y como lo conocemos a través de la historia literaria de cada país, instruyendo así al alumnado en el conocimiento académico de las obras, autoras y autores más importantes de nuestra literatura, en su caso la literatura argentina. O el objetivo esencial de la educación literaria ha de ser fomentar hábitos de lectura y actitudes de aprecio de las obras literarias, fomentando además un uso creativo del lenguaje a través de los talleres literarios. O el objetivo esencial de la educación literaria es instruir a los alumnos y a las alumnas en el análisis filológico de los textos a través del comentario lingüístico de fragmentos de diferentes textos literarios. Evidentemente, podríamos considerar que todos son objetivos de la educación literaria, pero dependiendo de dónde pongamos el énfasis, de a qué demos más importancia y a qué menos importancia, la educación obligatoria al menos, haremos unas cosas u otras. Y por tanto lo que ocurre en unas clases de literatura es diametralmente opuesto a lo que ocurre en otras clases de literatura. Y estas maneras de entender la educación literaria no son fruto de las ocurrencias de cada profesor o profesora de literatura. Tiene que ver con la evolución de la enseñanza literaria, con el auge de unos u otros paradigmas de la teoría literaria y también con aspectos de naturaleza sociopolítica. Transmitir el patrimonio literario legado por la historia literaria no es sino una secuela de una concepción positivista y romántica de la enseñanza literaria en el contexto del surgimiento de los Estados-nación en el siglo XIX. Construir una conciencia de nación exige difundir el patrimonio literario como parte del patrimonio cultural de una nación-estado que está surgiendo. Pues bien, un paradigma decimonónico de naturaleza positivista y romántica como este ha llegado hasta nuestros días y sigue sobreviviendo tenaz a cualquier reforma del currículo de literatura. Por el contrario, poner el énfasis en que los alumnos dominen las técnicas del comentario filológico de los textos, algo que yo viví como estudiante de bachillerato, tiene que ver con el auge del estructuralismo literario en los años 60 en Europa y por tanto con la voluntad de convertir a los estudiantes en filólogos en potencia, en esbozos de filólogos en la idea de que solo el conocimiento científico del texto poético, de fragmentos de textos narrativos, genera la adquisición de competencias lectoras. Por el contrario, el énfasis en el fomento de actitudes de aprecio de la obra literaria, de hábitos lectores, de diferentes tipos de textos, de un uso creativo del lenguaje, obedece ciertamente a las corrientes contemporáneas de la educación literaria, a los enfoques comunicativos y socioculturales, y una concepción menos sacralizada, menos canónica, más lúdica y más social de lo que es la educación literaria, al menos en la educación obligatoria. No estamos hablando de un doctorado en literatura, estamos hablando de adolescentes y de jóvenes. Fíjense, con respecto a esa primera concepción de lo que es la enseñanza de la literatura de la literatura equivale a la enseñanza de la historia de la literatura de cada país. Y solo el conocimiento de la historia diacrónica de la literatura de cada país, de los movimientos literarios, de las características de esos movimientos, de los periodos, de los autores, de las autoras y de las obras clásicas de la literatura de cada país, puede generar competencia literaria. Bueno, pues Antonio Muñoz Molina, escritor español, nada progresista en asuntos de educación, evoca de esta manera su memoria escolar en torno a las clases de literatura que él tuvo en los años 60 en España. Y decía, recuerdo que cuando yo estudiaba sexto de bachillerato, es decir, cuando él tenía aproximadamente 16, 17 años, la clase de literatura consistía en una ceremonia entre tediosa y macabra. Un profesor de cara vinagrada subía cansinamente a la tarima con una carpeta bajo el brazo, tomaba asiento con lentitud y desgana, abría la carpeta y comenzaba a dictarnos una retahíla de fechas de nacimientos, títulos de obras, características de diversa índole y fechas de defunción que era preciso copiar al pie de la letra, porque en caso de que no supiéramos el año de la muerte de Calderón de la Barca, corríamos el peligro de suspender el examen. Y más adelante en este texto, Muñoz Molina dice que con frecuencia las clases de literatura eran el método más eficaz y barato de alejar a los estudiantes de los libros. Por el contrario, el auge de los enfoques filológicos, el intentar que un alumno sea un crítico literario capaz de
hacer un análisis científico del texto a través de las técnicas del comentario filológico de texto, del análisis métrico, estilístico, retórico, semántico, incluso textual del texto, es algo que, por ejemplo, Italo Calvino denunció en su libro maravilloso Para leer a los clásicos, que dice que la escuela y la universidad deberían servir para hacernos entender que ningún libro que hable de un libro, es decir, que ningún libro que hable de otro libro, dice más que el libro en cuestión. En cambio, hacen todo lo posible para que se crea lo contrario. Por una inversión de valores muy difundida, la introducción, el aparato crítico, la bibliografía, hacen las veces de una cortina de humo para esconder lo que el texto tiene que decir y solo puede decir si se le deja hablar sin intermediarios que pretendan saber más que él. Obviamente, de nuevo quiero aclarar que no estoy en contra del análisis filológico de los textos, que los textos merecen un análisis textual en profundidad y que, por tanto, bienvenida sea la estilística, el análisis pragmático, la retórica y todas las corrientes de la teoría literaria que intentan dar cuenta en profundidad del significado de un texto. Pero cuidado con los trasvases al mundo escolar de estas técnicas que no generan más que una serie de metodologías absolutamente artificiales que impiden el diálogo lector con el texto en cuestión. Y es que, como dice el profesor Juan Mata, muchos profesores no han asumido de veras que su misión es formar lectores, arraigar la literatura en la vida de sus alumnos, para lo cual no siempre es apto el recurso a la filología. Indagar, analizar, clasificar o desmembrar es la obligación de un cirujano, pero no necesariamente la de un amante. Parece que Juan Mata está especialmente acertado con esta metáfora de fondo, ¿no? Quizá tenemos, antes que formar cirujanos o forenses de la literatura, amantes. Y es que ser lector o lectora no es lo mismo que estudiar literatura. ¿Cuántos han estudiado literatura y no aman la literatura ni son lectores y lectoras? Incluye a muchos profesores y profesoras de lenguaje. Formar lectores y lectoras no es igual que enseñar historia de la literatura. La formación de los lectores y lectoras en el mundo en el que vivimos no se garantiza y mucho menos convirtiendo las clases de literatura en clases de enseñanza de la literatura. Perdón, en clases de historia de la literatura. Y lo sabemos como alumnos y lo sabemos como docentes, la enseñanza tradicional de la literatura no ha conducido a menudo a la educación literaria ni al amor a los libros. Bien, enseñar literatura en tiempos revueltos. Enseñar literatura en un tiempo en el que el ocio ya no es el ocio lector de libros, sino el ocio de otras ficciones que aparecen en la ventana electrónica del televisor, en las plataformas digitales, en la ventana electrónica de la computadora, a través de Internet. El ocio lector es hoy un ocio lector que se produce en las pantallas de televisión, en Netflix, en HBO, en Filmin, en Amazon y en otras plataformas digitales que nos ofrecen multitud de ficciones de muy diferente naturaleza e intención. Por tanto, cuando nos preguntamos sobre qué hacer con la literatura en la escuela, lo que hacemos es preguntarnos sobre cómo educar en el aprecio y en el disfrute de la lectura y de la escritura literarias en el contexto de una sociedad como la nuestra, sometida a la fascinación y a la seducción de otras ficciones y de otros relatos que inundan la ventana electrónica del televisor y el diluvio de información que nos ofrece Internet. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir, enseñar literatura en tiempos revueltos, en tiempos de televisión, en tiempos de computadoras, en tiempos de plataformas digitales, en tiempos de ficciones audiovisuales, digitales y transmedia, y no solo de ficciones impresas en libros. Pues bien, no tenemos tiempo, quizá en el coloquio podamos profundizar en estos aspectos. A mí lo que me parece es que la educación es una conversación entre el mundo adulto y el mundo adolescente y juvenil, entre la cultura que la escuela promueve y fomenta y la cultura de origen de cada alumno y de cada alumna. Y lo que es absurdo es poner puertas al campo. Lo que es absurdo es sancionar y condenar a los infiernos las culturas de origen de los alumnos y lo que son sus hábitos comunicativos. Más bien lo que tenemos que hacer es tender puentes para hacer posible un diálogo entre la cultura del alumnado y la cultura de la escuela. Y eso exige, por ejemplo, otorgar valor a muchas de esas ficciones animadas, audiovisuales o digitales que la escuela menosprecia como propias de la cultura de masas, de la anticultura y en nombre de una especie de excelencia cultural de la cultura tradicional que se ha reproducido a través de los libros. Y en ese sentido, establecer el diálogo, fomentar la conversación entre las ficciones audiovisuales y digitales y las ficciones literarias es esencial en nuestra sociedad. En primer lugar, porque gran parte de esas ficciones audiovisuales y digitales
se construyen a partir de guiones elaborados a partir de obras literarias. ¿Cuántas de las mejores películas que hemos visto, cuántas de las series de animación que nos gustan, han sido antes libros? Y por tanto, eso que disfrutan con deleite alumnas y alumnas y también otras personas entre las que nos encontramos, tienen como antecedente un texto literario. Yo tengo la experiencia como docente de secundaria con estudiantes, adolescentes de 15 años, de haber trabajado relatos del escritor gallego Manuel Rivas, de un libro que se llama ¿Qué me quieres, amor? Y concretamente 3 relatos sobre los que leíamos, que comentábamos, que analizábamos, en torno a los cuales construíamos de manera cooperativa y compartida el significado. Y cuando esos textos estaban ya analizados en profundidad, leídos y comentados hasta la saciedad, veíamos la adaptación cinematográfica de 3 de esos relatos en una película hermosísima que ustedes conocerán, y si no les invito a verla, que es La lengua de las mariposas, que cuenta la historia de un maestro republicano en los meses inmediatamente anteriores a la Guerra Civil Española. No les hago más spoiler, pero esa es la historia. Entonces, los 3 relatos de Manuel Rivas son el cimiento del guión literario y del guión cinematográfico de esa película. Cuando ellos van a ver la película, van a ver una película basada en textos que han leído y comentado y que conocen bien y en profundidad. Y por tanto se establece un contraste entre su percepción como lectores de textos literarios y su percepción como espectadores de la adaptación cinematográfica de esos textos. Y he de decir que mis estudiantes preferían la versión escrita. Es decir, se convertían en fundamentalistas del texto literario frente al texto audiovisual. Quizá porque se habían apropiado de él, quizá porque se habían hecho su película al leerlo y al ver la adaptación cinematográfica, que es muy buena, sentían cierta frustración o cierta decepción porque las cosas no eran tal y como se las habían imaginado cuando habían leído el libro. Entonces, otorgan valor a un texto escrito que al final acaba gustándoles más que la versión cinematográfica y entienden que la literatura no es algo muy raro que ocurre en las clases de literatura, sino que es a menudo el caldo de cultivo o el pretexto con el que se construyen tantas y tantas películas, tantas y tantas series. Veamos este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cómo transitar de Poe a Los Simpson. Bueno, pues esta es, les proyectaré brevemente un fragmento de un episodio de Los Simpson donde se recrea la atmósfera del Cuervo, del cuento de Edgar Allan Poe. Perdón, a ver si... Ay, no sé por qué no... En un atardecer triste y quejoso, Meditaba yo débil y abrumado sobre un volumen de ciencias muy curioso de temas que ya estaban olvidados. Mientras cabeceaba soñoliento, oí como si me picaran suavemente la puerta cerrada del salón. ¿Será alguna visita? Pensé yo. Está llamando a la puerta de atrás. Es eso, solo eso. ¡Uy, qué miedo! Bart, el poema está creando el ambiente. Recuerdo claramente aquel diciembre anodino y el rescoldo mortecino que hacía sombra en el suelo, mientras pedía vanamente a los libros un consuelo por la pérdida de aquella que los ángeles por bella quisieron llamar León. Oh, mi amor. Oh, hermosura excepcional que ya ha quedado sin nombre por siempre, siempre. Me estremecía al ondular de las púrpuras cortinas con ese ruido sedoso del fantasma que camina. Mi corazón temeroso del pecho quería saltar y yo repetía angustiado para poderlo callar. Es solo un visitante que quiere entrar. Es eso solo y nada más. De pronto mi alma tomó aliento y sin dudarlo lancé mi voz al viento. Señor. Dije. Oh, señora. Lo lamento, yo os imploro perdón de corazón, pero ha ocurrido que como estaba yo medio dormido y llamasteis tan sin hacer ruido a la puerta de mi habitación, pues apenas se os he oído. Y abrí de par en par. Más vale que haya algo gordo. Oscuridad tan solo y nada más. ¿Sabes que hubiera dado más miedo que nada? Bueno, es un ejemplo, una adaptación libre del Cuervo de Edgar Allan Poe a una serie de televisión que adoran nuestros estudiantes, ¿no? Entonces ver que existe ese trasvase, ese tránsito entre la ficción literaria y la ficción audiovisual y cómo gran parte de los relatos y las historias que nos encantan y que aparecen a través de soportes audiovisuales y digitales están basadas en textos literarios. Y por tanto fomentar esa conversación entre lo literario y lo audiovisual y lo digital me parece esencial.
Y esto en un momento en el que se elaboran algunos discursos apocalípticos contra las nuevas tecnologías y contra el auge de herramientas audiovisuales y digitales que han cambiado radicalmente el panorama cultural y comunicativo de nuestras sociedades, ¿no? Voy a compartir con ustedes un ingenioso texto de un editor argentino, Hernán Cassiari, que nos cuenta que, en su opinión, los textos de la literatura han sido posibles porque no había teléfonos celulares. Y que, por tanto, si algo se opone a la creación literaria es la telefonía móvil. Lo hace de una manera muy irónica, no lo interpreten al pie de la letra, él es un youtuber de éxito, por tanto es un usuario competente de las tecnologías de la información y la comunicación, pero entiendan la provocación irónica a la que nos invita. Y la entenderán especialmente porque la mayoría de ustedes son argentinos y entenderán perfectamente este tipo de humor que practica Hernán Cassiari sobre las relaciones absolutamente antitéticas, de oposición absoluta entre el mundo de la literatura y el mundo de la telefonía móvil. No hace mucho le contaba a mi hija, tengo una hija que tiene 11 años, pero cuando tenía 6 o 7 todavía le contaba cuentos infantiles. Y un día le conté por primera vez el cuento de Hansel y Gretel. Y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que yo se lo contaba con la voz muy, muy seria para que se asustara un poco, mi hija en vez de asustarse me dijo que lo llamen al papá por el celular. Y yo pensé entonces, recién entonces, por primera vez, que mi hija no sabe que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica. Y descubrí también qué espantosa resultaría la literatura, la clásica, si el teléfono móvil hubiera existido siempre. Pensemos, por ejemplo, en cualquier historia clásica, la que se les ocurra. Blancanieves, Caperucita, Pinocho, El viejo y el mar, Macbeth, la familia de Pascual Duarte, cualquiera. Y pongamos un teléfono móvil en el bolsillo del protagonista. ¿Funciona la trama? ¿Funciona la trama ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? No importa qué historia hayamos elegido. La trama no funciona un carajo en ninguna. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre que el guerrero Ulises regrese del combate. Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria nunca. Con un telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba, por lo menos algún mensaje de texto, aunque sea spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de Movistar. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo para ahí. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no llegó por la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de telefonía móvil. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo. La historia más romántica, la más romántica por excelencia. Pensemos en Romeo y Julieta. Esa historia basa toda su tensión dramática final en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio. El enamorado la cree muerta y se mata. Y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Perdón el spoiler. Ahora, si Julieta hubiera tenido teléfono móvil, le habría escrito un mensajito de texto a Romeo en el capítulo 6. No me hago la muerta. No estoy muerta, no te preocupes, no hagas boludeces. Beso. Nos vemos en Verón. Todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. Todas esas películas donde el chico corre como loco por la ciudad al aeropuerto. Nunca hay taxis.
para que ella no suba al avión, ahora se solucionan con un WhatsApp. Y me pregunto muy en serio, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión? ¿Que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que le enviaremos un mensaje de texto lastimoso desde el sofá mientras juega Racing con Independiente. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la incertidumbre, al borde de la aventura, si algo siempre nos va a interrumpir? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y de secretos, de todos nuestros secretos. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha se despierta y te ama. Papá, vení a buscarnos que unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Bien, no interpreten al pie de la letra en absoluto, ¿no?, la ironía de Hernán Cassiari. Pero bueno, quería compartir con ustedes este monólogo del editor argentino porque me parece que plantea asuntos que merecería la pena desbrozar y quizá incluso darles la vuelta, ¿no? Porque hoy en día precisamente las tecnologías digitales están abriendo unas posibilidades de exploración de la lectura literaria impresionantes. Ya no solamente hablo de la novela digital o de la posibilidad de difundir en soportes digitales multitud de obras y a menudo de manera gratuita que eran inaccesibles hasta hace poco, lo cual genera un cierto efecto de democratización cultural, sino también, por ejemplo, las posibilidades de interacción que hable, por ejemplo, la literatura transmedia, que nos invita a un juego parecido al de Rayuela de Cortázar, a elegir entre opciones a la hora de circular por la ficción, de manera que la ficción no es unilateral, no tiene un camino obligatorio, como en esa mayoría de las ficciones literarias, sino que tiene opciones narrativas que permiten al lector tomar decisiones sobre por dónde transcurrir en la lectura del texto. Algo como lo que nos proponía Julio Cortázar en Rayuela, que ahora la literatura transmedia, a través de los relatos digitales, pues nos permite, ¿no? Bien, todas las intrigas, los secretos y los destiempos de la literatura fracasarían en la era de la telefonía móvil y del Wi-Fi. Bueno, no lo interpreten de manera literal. Yo creo que Hernán Cassiari no comparte de verdad este discurso apocalíptico en contra de las tecnologías digitales que al parecer impiden la creación literaria, sino que al contrario construye una ironía tremendamente literaria e ingeniosa, quizá para invitarnos a una cierta reflexión sobre el modo en que las tecnologías digitales y la telefonía móvil ha transformado radicalmente las interacciones, los modos de comunicación, las formas del decir y otras manifestaciones discursivas de nuestra vida cotidiana que apenas existían hace apenas 20 años. Bien, ¿y qué hacer a la hora de enseñar literatura en tiempos revueltos? Y voy concluyendo ya. Pues quizá, como dice Cécile Layali, una profesora en un liceo de los suburbios de París, que escribió un hermoso libro con George Steiner, quizá la tarea del profesorado no pueda ser otra que la de ir a la contra, enfrentar al alumno con la alteridad, con aquello que no es él, quizá con la finalidad de que llegue a comprenderse mejor a sí mismo. Y es que hemos de ser conscientes del poder de la educación, como hemos de ser conscientes del poder de las palabras frente a las palabras del poder. Pero los límites de la educación también existen. Y eso no nos debe llevar ni mucho menos a tirar la toalla, a abandonar el empeño y el afán de educar en una mirada crítica sobre el mundo en que vivimos, pero la conciencia de que la educación tiene un poder pero no tiene todo un poder, la conciencia de los límites de la educación es especial para no caer o en la desesperación o en la hipocresía y en el cinismo. Dos actitudes muy frecuentes entre el mundo de los enseñantes.
Y para ello conviene recordar que la educación habita a menudo entre el deseo y la realidad, entre lo que podría hacerse, entre lo que uno desearía hacer y lo que en verdad puede hacerse, entre, por tanto, lo ideal y lo posible, entre el querer y el poder. Y quiero ya finalizar definitivamente esta conferencia compartiendo con ustedes también una escena argentina, concretamente una escena cinematográfica de Lugares Comunes, una interesante película argentina en la que, como verán, el actor argentino Federico Lupi va a tomar la palabra. Y toma la palabra en el último día de clase en una universidad que forma maestros y maestras, una universidad como la que ustedes integran. Y nos va a decir, en fin, qué es lo que espera, ¿no? Quizá enseñar no es otra cosa que despertar en los alumnos y en las alumnas el dolor de la lucidez. Creo que las palabras de Federico Lupi en esta secuencia cinematográfica ilustran a la perfección algunas de las cosas que he querido decirles. El año que viene casi todos ustedes serán profesores. De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar. No es eso lo que me preocupa. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Si alguno de ustedes es un deficiente mental y cree en verdades reveladas, en dogmas religiosos o doctrinas políticas, sería saludable que se dedicara a predicar en un templo o desde una tribuna. Si por desgracia siguen en esto, traten de dejar las supersticiones en el pasillo antes de entrar al aula. No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria, eso no sirve. Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida. Ningún chico será mejor persona por saber de memoria el año en que nació Cervantes. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez, sin límites, sin piedad. Bien, pues en esto consiste enseñar lenguaje y literatura hoy. Aquí tienen una viñeta humorística de un humorista español ya fallecido, Forges, en el que un hombre delante de una computadora pregunta a una mujer con aspecto cansado: profesión, y ella responde: animadora, educadora, actriz, maestra, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente, lingüista, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante, gesticuladora y paseante. Y el hombre dice: todo eso no cabe en la computadora. Y ella responde: pues ponga profesora de lenguaje, que es lo mismo. Muchas gracias por su paciencia y espero que mis palabras les hayan sido de alguna utilidad, y a partir de ahora estaré encantado de responder a sus preguntas, si es que sé responderlas. En cualquier caso, estaré encantado de conocer sus opiniones. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Lomas. Invitamos entonces a la gente a que vaya levantando la mano, aquellos que quieran hacer alguna pregunta, consulta, comentario, como para ordenar, les pido que vayan levantando la mano y así vamos dando la palabra. Bueno, como veo que todavía no se animan, voy a aprovechar. Ah, bueno. María.
Hola, buenas tardes. Bueno, Perdón, una aclaración antes, María. Sí, Si quieren, sí. como no puedo visualizar a todos, si quieren levantar la mano con la misma plataforma, usando la opción reacciones, voy a visualizarlos mejor. Pero bueno, perdón por la interrupción. Adelante, María. No, al contrario, muchas gracias por darme la palabra. Bueno, no, en realidad no quiero preguntar nada porque sinceramente estuvo brillante la disertación, profesor. Realmente, bueno, yo lo he leído algunos de sus libros y la verdad que siempre muy claro, incluso para escribir muchísimo. Así que nada más quería decir que me quedan muchas cosas para pensar. Me gusta mucho esto de lo que es legítimo, lo que es ilegítimo dentro de la escuela, esto del derecho a la palabra, y bueno, relacionado con esto último que me pareció, bueno, sí, yo vi esa película de Federico Lupi que me pareció brillante, en esto de despertar el dolor de la lucidez, que nos recuerda un poquito a un escritor que seguramente usted quiere mucho, que es Saramago, y bueno, y esto de el derecho a la palabra, el derecho a la educación, y el derecho a simbolizar, que es justamente lo que nos hace diferentes de los otros animales, digamos. Así que la verdad que me pareció brillante su exposición y se la agradezco, y agradezco también a UNIPE y a Gabriela por esta oportunidad de escuchar algo tan potente y que nos deja pensando. Gracias. Gracias a ti, María. Bien, leo algunos mensajes, porque aquí hay muchos mensajes de agradecimiento, ¿no? De Ana Rodríguez, muy bueno, gracias. De Nadia Trifonov, muchísimas gracias, doctor Lomas, soy estudiante de Lengua y Literatura en Formación, y agradezco muchísimo este encuentro. De Erika, felicitaciones, siempre tan claro y preciso. De Estefanía, un placer, muchas gracias. De Claudia Marcela Ibarra, muchísimas gracias, un gusto compartir este espacio. De Marisa, agradecer sus palabras y reflexiones, mucha calidad y claridad. Gracias, profesor, excelente, dice Liliana Eva. Una maravilla las palabras del doctor Carlos Lomas, muy claro, dice Lorena Schab. Carlos Daniel Álvarez, realmente una oportunidad brillante de escucharlo. Saludo desde los Valles Calchaquíes. Muy bien, gracias. Así que bueno, esos han sido los mensajes de agradecimiento, pero yo la verdad que quisiera hacer una pregunta. Si se puede. Disculpen. Perdón, ¿quién habló? No puedo visualizar la persona que habló. Mirta Cerquetti, creo. Cerquetti, Gabriela. También Sebastián Aval levanta la mano. Bueno, Sebastián, por favor, adelante. Perdón, me parece mejor que hable primero a Mirta, yo puedo esperar. Bien, Mirta, entonces. Adelante. Estás muteada, Mirta. Desmuteate, Mirta. Ahí estoy. Perfecto. Bueno, primero quería agradecer al señor Carlos la charla que nos dio, que fue muy, muy interesante, pero a la vez yo le quería preguntar a él, que parecería, o me pareció a mí, que como que la gramática hubiera quedado un poco apartada de todo esto, y sin embargo, que creo que él también lo dijo, pero bueno, a lo mejor yo fui entendiendo otras cosas, la gramática fue evolucionando, ¿no? De estructuralismo, ahora hasta una gramática muy descriptiva, en donde quizás todo eso que nos brinda esa gramática nos ayuda mucho más a trasladarlo, no tanto lingüísticamente, sino al lenguaje mismo, ¿no? Y a poder explicarle a los chicos. Hoy yo, por ejemplo, di una clase de género lírico, y poder encontrar en los versos un significado, pero según lo que los chicos se representaran, según lo que ellos leían y entendían. Entonces ahí para mí
es como que la gramática a mí me ayuda mucho a poder explicarle a los chicos algo, sobre todo si tengo en cuenta la formación de las palabras, de dónde vienen. Yo uso mucho ese tema. No sé si a lo mejor endurezco mucho con esto o me acerco un poco más a los lingüistas de los que él hablaba, o a los gramáticos, a los de la glosemática, pero me parece que si tengo en cuenta la gramática descriptiva o la gramática chomskiana, sí se podría trabajar bien con en lo que él dice, ¿no? Que me pareció hermoso lo que dijo el profesor. Gracias, Mirta. Sí, estamos de acuerdo. Es decir, yo creo que aludí de manera clara que no estaba predicando la urgencia de desterrar la gramática a las aulas, pero sí de determinadas formas de trabajar la gramática en el aula que no tienen sentido si el objetivo esencial de la educación lingüística es la mejora de las competencias comunicativas de nuestros estudiantes. Hay determinados saberes gramaticales que tienen un sentido estrictamente escolar o un sentido estrictamente filológico, el aprendizaje de determinadas categorías gramaticales, determinadas operaciones metalingüísticas tiene un sentido estrictamente escolar y sin embargo luego su funcionalidad en la vida real es relativa. Le voy a poner un ejemplo además desde mi vida personal, es una anécdota. Mire, yo durante 20 años no di clases, sino que me dediqué a la formación del profesorado. No a la formación inicial en instituciones universitarias, sino a la formación continua, a la formación permanente, a la formación del profesorado que ya está trabajando y que asiste a determinados reciclajes profesionales, a conferencias, a seminarios, grupos de trabajo para estar al día de las cosas que están cambiando en la educación. Y por tanto, durante ni más ni menos que 20 años, más de la mitad de mi vida profesional, no estuve frente a un grupo clase. Luego sí, antes y después he sido profesor de educación secundaria y bachillerato. Y bueno, pues al cabo de 20 años de trabajar como formador de profesores y profesoras, de dirigir revistas de didáctica de la lengua, de intervenir, como dijo Gabriela en la presentación, en muchos contextos nacionales e internacionales, y aquí no estoy presumiendo, sino dejando constancia de una trayectoria profesional, volví al aula, volví a dar clases a estudiantes de 15 y 16 años. ¿Sabe cuál fue mi principal dificultad? Que había olvidado el análisis sintáctico. Es decir, las operaciones sintácticas, hombre, las había olvidado no de manera total, pero las prácticas metalingüísticas del análisis sintáctico son unas prácticas que o se activan de manera continua o hasta cierto punto se olvidan, ¿no? O uno cae en errores en el análisis sintáctico, pues fruto del olvido, ¿no? Aparte de que en ese tiempo habían aparecido funciones sintácticas que tenían otra denominación distinta dependiendo de la escuela sintáctica, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, mi ignorancia, digamos, formal del conocimiento sintáctico formal no me impidió ser formador de profesores de lenguaje, escribir libros, dar conferencias, etcétera, etcétera. Con ello, ¿qué quiero decir? Que el énfasis que en España se da al análisis sintáctico, que suele ser determinante en muchos casos del acceso a la universidad, me parece desmesurado y solo obedece al auge que tuvo la teoría sintáctica en las facultades de filología y al hecho innegable de que hay muchos profesores que disfrutan enseñando sintaxis o incluso, perdónenme la maldad, que solo saben sintaxis. Entonces, como tenemos tendencia a enseñar lo que sabemos y no necesariamente lo que necesitan aprender nuestras alumnas y alumnos, pues caemos en esta perversión pedagógica. Es un ejemplo muy concreto de los límites de determinados saberes gramaticales por sí mismos. A partir de aquí, insisto, el conocimiento gramatical forma parte de la competencia comunicativa de las personas. Y por tanto, la competencia gramatical, como antes les expliqué, es una de las competencias esenciales de la competencia comunicativa. Bien. La cuestión es que la gramática no tenga, no sea un fin en sí mismo, que el objetivo de la ciencia del lenguaje no sea aprender gramática normativa de la lengua, que el estudio de los conceptos gramaticales no ocupe un espacio desmesurado, que las prácticas de análisis sintáctico, de análisis morfológico, no, insisto, sean casi exclusivas y excluyentes de otras tareas comunicativas en el aula, y luego que las clases de lenguaje no deben ser clases de lingüística aplicada, que es uno de los problemas que ha habido. Es decir, si uno mira los manuales escolares, los libros de texto, y uno ya tiene una cierta edad o dos
y conoce a muchos colegas con los que he trabajado, sabe perfectamente en qué momento y de qué manera la gramática estructural se tradujo a las aulas y luego la gramática generativa y ahora la gramática del texto. Bien. Y yo creo que hay que evitar una traslación mecánica, automática y acrítica de unas y otras gramáticas, porque tan absurdo es que lo único importante sea el manejo de las conjugaciones verbales de memoria, como que de repente nuestros estudiantes sean especialistas en los conceptos de cohesión, coherencia e implicatura textual. Porque ese saber gramatical o ese saber metalingüístico interesa a los lingüistas e interesa a quienes enseñamos lenguaje, pero por sí mismo a los estudiantes no les interesa si no es para resolver sus problemas comunicativos. Y claro que hay problemas de tipo comunicativo que solo se resuelven con el conocimiento gramatical. En eso estoy de acuerdo con usted. Y además hay cosas evidentes. Es decir, la normativa de la lengua puede merecer la consideración crítica que queramos, pero socialmente funciona. Quiero decir, las personas que escriben con falta de ortografía tienen sanción social. Es decir, pagan un precio laboral y social por sus defectos ortográficos, porque hace un examen escrito para acceder a un determinado puesto de trabajo y le van a rechazar esa posibilidad por el hecho de que escribe contra la ortografía de la lengua, ¿no? Entonces, hay aspectos del saber gramatical y hay aspectos que tienen que ver con la normativa de la lengua que de manera necesaria tenemos que enseñar y fomentar en las aulas. Lo que no significa, ni mucho menos, que tengamos una visión canónica de la normativa de la lengua, que seamos intransigentes al cambio lingüístico, tengamos una visión fundamentalista de lo que es correcto o incorrecto y que no tengamos una mirada crítica, como antes decía María, sobre lo que es legítimo o ilegítimo en el uso del lenguaje. Y una consideración que es de naturaleza sociopolítica y que no es de naturaleza lingüística, que por tanto con frecuencia los prejuicios lingüísticos nos hacen otorgar determinado valor a unos usos y menospreciar otros usos, cuando todos son usos legítimos porque son usos naturales a los que tienen derecho las personas, ¿no? Esa tendencia a condenar los usos sociales de la lengua de los grupos desfavorecidos y a aplaudir los usos legítimos de la lengua de los grupos más favorecidos es injusta socialmente y es lingüísticamente opinable. Otra cosa es que la escuela tiene que comprometerse con la enseñanza de la variedad estándar de la lengua. Porque si no favorecemos el acceso a la variedad estándar de la lengua de los alumnos y alumnas de los grupos más desfavorecidos, estamos generando un espacio de reproducción de la desigualdad cultural. Estamos impidiendo que tengan las herramientas comunicativas para salir de los guetos y de los déficits en los que viven y puedan acceder a otros mundos posibles a los que tienen derecho, ¿no? Entonces, aquí hay un debate sociolingüístico muy interesante, pero por responder a sus inquietudes, comparto con usted el valor de la utilidad de la gramática entendida de esta manera, como una gramática pedagógica, no como una gramática aplicada desde una u otra disciplina, como una gramática en la que lo importante es que los alumnos conozcan y den cuenta de ese conocimiento en un examen escrito, determinados conceptos gramaticales, sea inferencia, implicatura o morfema. No, yo creo que lo importante es que tengan las habilidades gramaticales y por tanto los conocimientos implícitos o explícitos de la gramática que les permitan desarrollar sus competencias comunicativas. Y evidentemente una persona es muy difícil que sea competente desde su punto de vista comunicativa si no maneja una cierta destreza en el uso de la gramática de la lengua. Ahora bien, esa destreza no necesariamente le viene del conocimiento memorístico y puramente académico de la lengua. Dicho de otra manera, todos hemos tenido gramáticos en nuestras facultades de filología o de letras que eran pésimos oradores, que eran docentes lamentables, que eran incapaces de mantener la coherencia del discurso, de hacerse entender. Y sin embargo hemos conocido personas con un nivel de formación académica menor que sin embargo se expresan con fluidez, son capaces de persuadir, son capaces de convencer y de exponer con claridad y fluidez sus ideas. Eso demuestra que la gramática no es tanto la gramática académica o la gramática de una u otra disciplina lingüística como unos ciertos saberes metalingüísticos que se activan en el uso y que por tanto en la medida en que se activan en el uso pueden ser objeto de dominio por parte del hablante o del escritor. Sí, muy bien. Marta. Gracias.
Gracias, muy amable. Marta, ¿vos querías preguntar algo? Sí, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con el profesor, a quien también, bueno, leemos y seguimos en sus redes. Le agradezco muchísimo el registro utilizado. Él habló de las relaciones entre el lenguaje y el poder, y también en estos ámbitos de discusión de docentes y de formación de docentes muchas veces nos encontramos con un registro críptico, excesivamente academicista, que hace que los profesores y las profesoras en formación no tengan acceso a lo que se está diciendo. Entonces, bueno, en principio agradecerle esto. Y mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. En las instituciones de formación de docentes de prácticas del lenguaje, lengua y literatura, habitualmente el campo de los estudios lingüísticos y el campo de los estudios literarios aparecen como campos separados, en discusión y algunas veces hasta enfrentados. Cuando ese graduado, esa graduada va luego a trabajar en las escuelas secundarias, en las escuelas medias, se encuentra con que estas prácticas están entrelazadas, o que a veces trabaja en el ciclo básico o en el ciclo superior y tiene que trabajar saberes que vinculan lengua y literatura. ¿Qué pistas nos puede dar o cómo podemos empezar a pensar una nueva relación entre este campo específico de los estudios lingüísticos y de los estudios literarios para empezar a pensar audiencias de conciliación de estos campos divorciados y divorciados de manera conflictiva muchas veces? Muy bien, gracias Marta. En el fondo, tanto su observación inicial como su pregunta, yo creo que nos invitan a pensar sobre el carácter sectario de algunas prácticas académicas. Y utilizo el concepto de secta en su sentido más negativo y perverso. Porque es verdad lo que usted dice. A menudo en el mundo académico y en el mundo universitario una manera de marcar el territorio del poder que se detenta es usar el lenguaje de una manera, como usted decía, crítica, de manera que tan solo una minoría ilustrada, que pertenece a la secta de origen, puede compartir, dejando al margen a otras personas que tienen un nivel de instrucción suficiente, pero que sin embargo no maneja el corpus léxico y el tipo de argumentación de fondo de una determinada corriente o disciplina académica. Yo creo que eso son formas de acotar el territorio, también de poner puertas al campo y de mirarse el ombligo, en vez de tener una visión mucho más amplia, ¿no? Claro que es necesario en el ámbito de los estudios científicos un cierto grado de especialización, pero evidentemente no podemos olvidar la necesidad de transversalizar digamos, el conocimiento, y por tanto de no tener una mirada con anteojeras que nos impide ver las cosas que hay a nuestro alrededor por el afán de ver solo lo que tenemos enfrente. Y desde ese punto de vista, efectivamente, tanto de manera oral como especialmente de manera escrita, pues hay académicos y académicas que parecen hacer gala de un uso críptico del lenguaje con el fin, pues, de marcar un territorio de poder o de excelencia académica que en el fondo a lo mejor no esconde otra cosa que lo que decía Antonio Machado, ¿no? La profunda oquedad en su cabeza, ¿no? En el fondo es que no tienen nada que decir y lo revisten de una retórica académica que en el fondo no esconde nada. Y por tanto, yo agradezco que usted valore que yo haga ese esfuerzo por hacerme entender, pese a que intento, especialmente en un contexto de videoconferencia como este, en el que tenemos un tiempo muy limitado, de hablar con la mayor precisión posible, usando un léxico específico, como léxico que procede de la lingüística, de la didáctica del lenguaje, de la educación, y por tanto yo no he hecho un uso coloquial o familiar de la lengua, ¿no? Pero intento que se me entienda, porque creo que es importante garantizar la eficacia comunicativa. El uso de las palabras no es inocente, y somos lo que decimos y hacemos al decir, y somos lo que decimos, pero no solamente somos lo que decimos, sino que somos lo que nos dicen y nos hacen al decirnos cosas con las palabras. Y en ese sentido, insisto, lo lingüístico es político y es importante hacer un profundo esfuerzo de introspección para ver en qué medida usamos las palabras como las usamos y al servicio de qué tipo de cosas usamos las palabras. Creo que encontrar el equilibrio entre
la precisión en la designación del mundo y la comprensión de quien te lee o escucha es esencial, ¿no? Porque una cosa es el rigor académico y otra cosa es el rigor mortis. Y a menudo en el mundo académico hay demasiado rigor mortis y demasiado poco rigor académico. Con respecto a su pregunta, efectivamente, en la medida en que con frecuencia los currículos, los programas de enseñanza, los contenidos de los libros de texto y en consecuencia las cosas que se hacen en las aulas no son sin un trasvase automático del tipo de enseñanzas que se cursan en las universidades, pues encontramos a veces una visión muy compartimentada entre unos saberes y otros, en su caso, entre los saberes lingüísticos y los saberes literarios. Ya para empezar, piensen ustedes que la cultura en la que vivimos, la cultura que nos rodea, no está dividida, salvo en el mundo académico, en disciplinas. De la importancia de acercamientos transversales y multidisciplinares al conocimiento escolar. De ahí la importancia, por tanto, de los proyectos de trabajo, de la importancia de un acercamiento que incorpore a diversas disciplinas, que implique determinadas ramas del saber, porque la comprensión del mundo no se hace desde un ámbito disciplinar, sino desde una visión mucho más integrada, ¿no? Lo que pasa es que la organización de las enseñanzas escolares suele ser una organización asignaturesca en torno a materias, porque es más fácil organizar las enseñanzas de 9 a 10 biología, de 10 a 11 lenguaje, de 11 a 12 matemáticas, que hacer proyectos de trabajo mucho más integradores donde los saberes culturales se pongan al servicio, por ejemplo, de la resolución de los problemas o de la investigación de un determinado tema, y no a la pura transmisión de aquello que uno ha aprendido en la universidad y transmite a alumnos adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, mientras la educación adquiere otra manera de organizarse, es evidente que se organiza en torno a disciplinas, en torno a asignaturas, y efectivamente sigue habiendo una división muy profunda entre lenguaje y literatura, hasta el punto de, por ejemplo, en mi país la asignatura se llama Lengua Castellana y Literatura. Y hubo una gran oposición cuando en la reforma de hace 30 años el currículo planteó que no hubiera, salvo en el último año de bachillerato, clases específicas de literatura, que lengua y literatura estuvieran integrados, porque había profesores que querían dar literatura y había profesores que querían dar lengua. Claro, ese deseo es humanamente comprensible, pero no sé si es legítimo desde el punto de vista educativo, en la medida en que, bueno, una cosa es que a ti te guste mucho la literatura o a que a ti te guste mucho la lingüística, y otra cosa es que no se puede entender lo literario sin lo lingüístico, y que en ese sentido, pues, de nuevo, yo creo que no cabe entender, salvo, bueno, ya digo, en determinados estudios de carácter superior o en determinadas asignaturas de carácter optativo o talleres de escritura creativa, pues me parece que la separación entre lenguaje y literatura es bastante arbitraria. Fíjense ustedes que en el mundo de la teoría literaria ha habido y sigue habiendo un tremendo debate teórico sobre lo que es y no es literatura, y sobre si por tanto podemos definir a un texto como literario desde un análisis puramente filológico. Podemos ver bien la construcción de lo que es literario y de lo que no es literario, es una construcción de carácter sociocultural, que escapa a las virtudes lingüísticas del texto y que remite a ciertas determinaciones de carácter cultural. Frente a Jacobson y a la estilística y al estructuralismo que planteaban que lo que caracterizaba el texto literario era la función poética del lenguaje, y por tanto era posible identificar en el texto literario marcas específicas de lo literario que partían de un desvío expresivo del uso ordinario del lenguaje, pues posteriormente la teoría literaria plantea que eso es muy opinable y que por tanto, al final, como dice Van Dijk, literatura es todo aquello que determinadas instituciones y personas deciden que es literatura. La crítica literaria, las academias, el mundo escolar, etc. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense en que están leyendo este texto. Estoy bien. Escribo mucho, te quiero. ¿Ustedes considerarían que este es un texto literario? ¿Que tiene unas marcas específicas que lo configuran como literario, de acuerdo con las consideraciones de Jacobson sobre la función poética? Creo que no. Más bien este texto se lo han imaginado en un WhatsApp, se lo han imaginado en un correo electrónico, en una nota manuscrita que hemos dejado en el frigorífico, en el refrigerador de la cocina porque hemos salido de viaje y a nuestra compañera le queremos transmitir este mensaje.
Pues sí, es un texto literario. ¿Y por qué es un texto literario? Insisto, estoy bien, escribo mucho, te quiero. ¿Dónde están las marcas de lo literario en este texto? Que es un texto absolutamente coloquial y habitual de la vida cotidiana que tantas y tantas personas dicen y escriben a través de soportes como el WhatsApp, una nota manuscrita o un correo electrónico. Pues lo que configura este texto como literario es que aparece en un libro de poesía titulado La Universidad Desconocida, del que es autor Roberto Bolaño. Y en la medida en que el contexto del texto es un texto literario, es decir, el contexto es un contexto literario, en la medida en que es un texto escrito por Roberto Bolaño y aparece en un libro de poesía de Roberto Bolaño, entonces es literatura. Sin embargo, si yo, Marta, le envío un correo electrónico diciéndole esto, en fin, usted puede reaccionar de muchas maneras, pero no entenderá que es, en fin, una composición literaria de altos vuelos, sino un mensaje absolutamente personal, de carácter familiar y coloquial, ¿no? Sin embargo, funciona como literaria en otros contextos. Bueno, con todo esto lo que quiero decirles es que me parece que hay que integrar lo lingüístico y lo literario porque evidentemente es absurdo entender la comunicación literaria, sea de la naturaleza que sea, sin el uso de las palabras y sin el poder de las palabras. Que la literatura utiliza todos los registros de la lengua, no solamente el registro más culto, elevado, sino también los registros coloquiales, ¿no? La literatura refleja las hablas familiares, las variedades dialectales, los diálogos coloquiales y por tanto la literatura es un espejo diáfano del uso lingüístico y comunicativo de las personas, aunque yo no menosprecio el hecho de que tiene una especificidad que aconseja su tratamiento específico en la escuela, pero como parte del mundo de las palabras, como parte del mundo del lenguaje. Además, fíjense ustedes que en estos momentos una concepción canónica y sacralizada de lo literario que remite a la literatura, como todo aquello que aparece en los libros de literatura, es absurda. Hoy la literatura está en los muros de las calles. Hoy la literatura está en los memes, en las redes sociales. Hoy la literatura está en la acción poética en tantas y tantas calles, de las calles de Buenos Aires, de Bogotá o de México. Hoy, y no solo hoy, sino hace ya tiempo, como decía Roland Barthes, la poesía está en los mensajes publicitarios. Eso lo dijo en Retórica de la Imagen Roland Barthes en el año 64 del siglo pasado. Cómo la función poética del lenguaje aparece en los mensajes publicitarios. Por tanto, una concepción canónica, restringida, sectaria, acotada de lo literario no tiene ningún sentido ni en el ámbito de los estudios literarios ni en el ámbito de la educación. Y a mí me parece que hay que ir a una visión integrada entre lenguaje y literatura, que juegue con las palabras de una manera abierta y que por tanto no genere espacios absolutamente autónomos, independientemente de que la escuela sí tiene que comprometerse con la enseñanza específica del lenguaje literario, porque como les decía antes, para la inmensa mayoría de nuestros alumnos y alumnas, la escuela es la única oportunidad cultural que tienen tantos y tantos estudiantes para acceder a su derecho al uso de las palabras de la literatura. No sé si he respondido, tengo tendencia a divagar y a apasionarme en mis respuestas y por tanto quizá a ir por otros territorios. Pero creo... Muchas gracias, sí. Sí, adelante. Bien. Sebastián. Gracias, Gabriela. Muchas gracias por la exposición y la conversación, Carlos. Quería hacer una pregunta por asociación de algo que usted dijo, porque en nuestra universidad estamos a punto de inaugurar una carrera de filosofía, y siempre que aparece la carrera de filosofía aparece la finalidad y el sentido. Y en un momento usted, con muchísima claridad, señaló, por lo menos lo recibí de esa manera, espero poder reproducirlo adecuadamente. Usted señaló como tres grandes paradigmas respecto de la lectura y de la escritura: el romántico, el estructuralista y después el paradigma de la formación de lectores. Entonces la pregunta, no sé si fui preciso, si no usted me lo señalará. La pregunta mía es, usted señaló con claridad el costado menos interesante de los dos primeros, y además, y con más claridad, el costado más interesante del tercero. Si entendí bien, el costado menos interesante de los dos primeros era que era muy cerrado el caso romántico y muy cientificista el caso estructuralista, y al mismo tiempo, en el caso de los lectores, que era un paradigma mucho más interesante y productivo. La pregunta sería, ¿recogería
algunos elementos positivos de los dos primeros, ¿señalaría algún elemento negativo del tercero? Muy, muy interesante pregunta. Es más, si tuviéramos tiempo, añadiría un cuarto paradigma que es anterior al paradigma decimonónico, que es el paradigma retórico. El paradigma retórico tuvo su auge pues, en el Renacimiento, en el Barroco, y lo que pasa es que era un paradigma elocutivo que instruía en el arte del buen decir y escribir a partir de modelos retóricos, a partir de la imitatio retórica, pero evidentemente siempre en el contexto de la educación de unas élites sociales y no de la educación obligatoria que empieza a forjarse en el siglo XIX. Lo que pasa es que hoy el paradigma retórico es posible volver a leerlo en clave contemporánea e incorporar muchos de los aportes que ese paradigma retórico tiene en la enseñanza comunicativa del lenguaje y de la literatura. A ver, yo no hablo de la maldad de un paradigma o de otro, simplemente entiendo que tienen su contexto histórico, y cuando hablaba del paradigma decimonónico de naturaleza romántica y positivista, vinculaba la enseñanza de la historia de la literatura de cada país a la construcción de los estados-nación y por tanto a la voluntad política de generar una cierta conciencia nacional a través del conocimiento del patrimonio cultural de cada país. Y ese es el contexto en el que surge y se justifica ese paradigma. Paradigma que ha llegado hasta nuestros días y que tiene una innegable virtud, que es que ofrece la oportunidad de ofrecer un paisaje de la historia de la literatura de cada país e incluso de otros países, que es importante conocer en alguna medida, porque evidentemente ahí accedemos, digamos, a las obras que se corresponden con el canon literario y a eso que hemos denominado los autores y autoras clásicos. Y por tanto, pues cómo no favorecer el acceso al conocimiento de la obra de Quevedo, de Cervantes, de Julio Cortázar, de Federico García Lorca o de Carlos Fuentes. Negar el derecho de toda la población escolar al conocimiento de la obra de estos autores sería una lectura bastante demagógica y yo creo que en última instancia una lectura que invitaría a seguir ocultando derechos de conocimiento a muchas personas, ¿no? Ahora bien, lo que cuestiono es su sentido en la educación obligatoria como eje que ordena los contenidos de la enseñanza literaria. Es decir, una cosa es que en algún momento haya que enseñar aspectos de la historia de la literatura y que por tanto hay que hablar del romanticismo, o haya que hablar del barroco, o haya que hablar de las generaciones literarias, o haya que hablar de los autores y autoras y de los movimientos literarios más significativos de la literatura, y otra cosa es que ese sea el eje que ordena de manera absoluta y excluyente los contenidos literarios. De manera que en este curso damos desde la Edad Media hasta el Barroco, en este curso damos desde el neoclasicismo hasta el romanticismo y en este curso damos el siglo XX y parte del XXI y no damos otra cosa. Ese ha sido el modelo literario más frecuente en mi país hasta no hace mucho tiempo. Y aún hoy ese modelo convive con modelos más innovadores. De manera que hoy en día yo diría que la mayor parte de los manuales de historia de la literatura, perdón, de los manuales de literatura mantiene un cierto equilibrio entre un eje de ordenación de los contenidos en torno a la historia diacrónica de la literatura de España y por otra parte otras actividades, otros enfoques de carácter más lúdico que tienen que ver con el fomento lector, con la escritura creativa, etc., ¿no? El paradigma, digamos, estructuralista, el paradigma del análisis filológico de los textos, claro, como cualquier paradigma ha sido objeto de usos y abusos. Yo creo que sí es bueno dotarse de algunas técnicas de análisis de los textos y que por tanto tenemos que enseñar destrezas para favorecer el acercamiento a los textos que permitan una interpretación no solo literal del texto, sino también inferencial y crítica. Lo que pasa es que esas técnicas yo creo que no son esencialmente las técnicas del comentario de textos de carácter estructural y por tanto las técnicas de los comentarios de texto filológicos de tantos manuales, de Lázaro Carreter, de Correo Calderón y de tantos autores que tuvieron tanto éxito en los años 60 y 70. Y efectivamente el último paradigma, que podríamos decir que es el paradigma más lúdico, más contemporáneo, más comunicativo, es un paradigma que tiene como idea la idea de que, primero, la literatura forma parte de los derechos humanos y que, por tanto, el acceso a través de la escuela a la literatura es algo que la escuela debe garantizar y debe garantizar teniendo en cuenta cómo son nuestros alumnos y de dónde vienen. Y debe garantizar no en función de las convicciones paradigmáticas que uno tenga sobre lo que es o no es literatura o sobre la importancia de la historia sagrada de la literatura de cada país. Y por eso las actividades de lectura y escritura literaria son esenciales. Y por eso, por ejemplo,
el canon literario clásico, el canon dictado por la academia y el canon que refleja las historias de la literatura, ha de convivir con un canon escolar, con criterios de selección de los textos literarios que no sean criterios puramente filológicos, que sean criterios de adecuación a las características del alumnado, a su horizonte de expectativas, a sus mundos de referencia, lo que nos permite abrir el abanico de los textos mucho más allá de los textos clásicos de la literatura y dar entrada a los textos de la literatura juvenil, a los textos de la literatura de aventuras, a los textos de vampiros, a los textos de zombies y a los textos audiovisuales y digitales. Y en ese sentido es importante pues, tener en cuenta el horizonte de expectativas del lector escolar, tener en cuenta sus gustos, sus actitudes y sus aptitudes para partir de ahí y acercarles luego a textos más complejos, pero no imponer de manera obligatoria textos clásicos que a la inmensa mayoría de nuestros estudiantes se les caen de las manos porque no les interesan y porque no los entienden. Por tanto, el fomento de la lectura literaria, entendiendo literatura en un sentido muy amplio, o si quieren, el fomento de la lectura de la literatura y de textos paraliterarios o de intención literaria, y el fomento de la escritura literaria, entendiendo el derecho a escribir con intención literaria también como un derecho escolar, de manera que la literatura no solo sea algo que se lee, algo que se recibe, también algo que se produce, algo que se hace, algo que se publica, pues es esencial. Y en ese contexto, claro que tenemos que acompañar esas actividades de conocimiento sobre la historia literaria, sobre movimientos literarios, sobre autores y autoras de referencia obligada, acercándoles a textos que yo creo que son de consulta y de lectura obligada, pero nunca de manera exclusiva y nunca de manera excluyente. Insisto, las técnicas de análisis de los textos no tienen por qué ser las técnicas del estructuralismo lingüístico y literario, sino otras técnicas orientadas a favorecer una comprensión no solo literal, sino también inferencial y crítica del texto. Y para eso hay métodos, hay aportaciones y hay técnicas que son muy, muy productivas. Bien, ya tenemos que ir cerrando. Próximamente hay otra mesa en esta sala de Zoom, así que nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, yo voy a rescatar una frase que me impresionó por lo paradójica, que es: silencio, por favor, empieza la clase de literatura. Creo que todos nos vamos Empieza la clase de lengua, Gabriela. De lengua, perdón, me traicionó el inconsciente a mí. Pero ya que recoges esa cita, no es una anécdota, es un chiste de un humorista catalán ya fallecido, Jaume Perich, y era una viñeta donde un profesor entraba en clase y decía: silencio, por favor, empieza la clase de lenguaje, ¿no? Bien, ya nos queda clarísimo, por supuesto, que la clase debe ser un escenario de comunicación. Exacto. Aquí parafrasean silencio, la hora del cuento. Bien, profes. Bueno, nos queda muy claro que debe ser un escenario comunicativo donde la palabra tiene que circular de modo democrático y tiene que ser un objeto de estudio y un elemento de comunicación horizontal, ¿no? Y productiva. Bueno, yo particularmente, en nombre del área de letras de la Universidad Pedagógica, agradezco a todos y a todas los que estuvieron aquí presentes, a Sebastián Abad por acompañarnos como director del departamento, a Viviana Darré, coordinadora de la carrera de letras, a todos los docentes y todas las docentes, estudiantes que nos han acompañado en el día de hoy. Los invitamos además a seguir con las actividades de la semana. Por ejemplo, mañana la profesora Celeste Martínez, que aquí la estoy viendo, va a hablar sobre ciencia ficción latinoamericana. El jueves vamos a tener un encuentro con Marcos Perernó para hablar de itinerarios literarios, un podcast. O sea, las actividades continúan. Y muy especialmente a nuestro invitado, así que doctor Lomas, ha sido un privilegio que nos acompañe, poder tener este anticipo de lo que esperamos con mucho fervor que sea un encuentro presencial próximamente cuando toda la situación, digamos, se vaya acomodando y acercándose mucho más a la normalidad que hemos conocido. Nos ha dejado un montón de cosas
para seguir pensando el vínculo con este objeto de estudio que nos apasiona y que también nos compromete, porque no solo tiene que ver con lo que significa en términos de democratización y de compromiso ético, sino también en términos de crecimiento personal y subjetivo, ¿no? El encuentro con la palabra. Así que muchísimas gracias. Nos ha encantado que nos acompañe como apertura de esta nueva emisión de la Semana UNIPE Virtual. Bueno, y ya que veo a Rosa aplaudiendo, podríamos desmutearnos y brindar un aplauso, por favor. Gracias, también para mí ha sido un placer estar con ustedes. Y ojalá tengamos oportunidad en el futuro, en vivo y en directo, tocándonos y no solamente viéndonos, la oportunidad de compartir y de conversar. Gracias por su amabilidad. Ya lo creo. Y por su trabajo. Enhorabuena y salud. Igualmente. Muchísimas gracias. Chao. Seguimos en contacto, nos vemos. Chao, muchas Hasta gracias. luego, gracias a todos y todas. Muchas gracias.